del zodiaco. Cada elemento del signo zodiacal, tierra, fuego, agua y aire, representan la totalidad de la energía universal, cumpliendo rasgos que pueden determinar nuestra forma de ver el mundo. En relación a los 4 elementos, se agrupan los 12 signos del zodiaco, que representan energías originarias y propias. Estos elementos representan los rasgos de personalidad de cada uno de los signos y cómo estos interactúan con su entorno. Todos a la vez nos vinculamos de alguna forma con los 4 elementos, pero siempre hay uno que ejerce más influencia sobre nosotros. ¿Quieres conocer qué características o rasgos se te atribuyen según tu horóscopo? Pues bien, vamos. Aries. Aries es el fuego originario, es pionero, valiente y muy capaz. La energía de Aries es tan grande que puede generar conflictos por su forma de actuar, arrebatada y a veces agresiva. El fuego de Aries, arrasa con todo a su paso. Es muy seguro de sí mismo. Tauro. Tauro está bien enraizado en tierra fértil y dadora de seguridad. Protege y lucha por lo que es suyo, ya sea bienes materiales o vínculos afectivos. Llega a ser posesivo y testarudo al respecto. Persigue el bienestar material y la estabilidad emocional, pero también pueden ser celosos y posesivos. Géminis. Géminis es muy sutil y volátil, como su elemento, tanto que a veces parece un eterno adolescente. Su mente está constantemente volando en reflexiones y búsqueda de conocimientos. Por eso cambia constantemente y puede desconcertar a quienes lo rodean. Cáncer. Es el primer signo de agua y por tanto el más emocional de todo el zodiaco. El agua de Cáncer es manantial, dulce y transparente, amante de la familia, el hogar, la tradición. Se rige por la intuición y el inconsciente. Son bastante reservados. Leo. La llama de Leo arde en su interior y brilla hacia afuera. Por eso el león llama tanto la atención y mantiene su condición de rey del zodiaco. Necesita dominar y ser celebrado por los demás. Su orgullo es lo que le permite triunfar y no apagarse nunca. Virgo. Virgo pisa más en tierras movedizas. Es realista y persigue constantemente el orden y la perfección. Sin embargo, no se cierra y tienen en cuenta las posibilidades de cambio y movimiento a través del análisis y la reflexión. Virgo se trasplanta a otra tierra si es necesario. Son muy inteligentes. Libra. Libra es el aire de viento suave que acaricia y mantiene el equilibrio. Busca constantemente la belleza, la armonía y la justicia, tanto en su interior como en el mundo exterior. Necesita socializarse, identificarse con los demás. Son muy analíticos. Escorpio. El agua de Escorpio es turbulenta y en constante movimiento. Siempre está buscando nuevas experiencias y respuestas. Debido a su sensibilidad, es muy apasionado y profundo. Puede tener episodios depresivos o altibajos emocionales. Sagitario. El fuego de Sagitario es el más estable y controlado. Se aviva solo cuando es necesario, mientras vive el calor de su optimismo, alegría y sinceridad. Generalmente no se deprime ante la adversidad, porque con su inteligencia y actitud superadora sabe que todo estará bien. Capricornio.
Capricornio es tierra dura, rocosa, camina sobre terreno montañoso. En su afán de ascender y posicionarse, su capacidad de supervivencia y su perseverancia y determinación hacen que pueda llegar a la cima. Recién cuando ha cumplido sus objetivos, Capricornio puede relajarse y descomprimirse. Acuario. Acuario es viento de cambio, conectado con la sabiduría y la conciencia universal. Su sabiduría se orienta hacia los ideales humanos, la innovación, la búsqueda de un mundo mejor. Persigue el progreso y la libertad. Son muy independientes. Piscis. Piscis fluye en aguas torrentosas que suelen ir en sentido opuesto. Es soñador e idealista, pero tan emocional que a veces no puede decidir cuál es la corriente en la que quiere nadar. Su naturaleza es contradictoria, por eso a veces no confía en su intuición. Sin embargo, son muy sensibles, tranquilos, pacientes y muy espirituales.